A ver quiénes son los que hicieron el golpe en Bolivia. Por favor, Jorge, pasemos al primer paño. Este señor se llama William Kaliman, jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Hace menos de un año había sido designado por Evo Morales, a quien el militar lo llamó mi hermano. Fue agregado militar en la Embajada de Bolivia en Washington. Fue el que intimó a Evo Morales a que renunciara. Y por favor saquemos el graf, Jorge, graduado de la Escuela de las Américas. ¿Escuchaste? El tipo que le pidió a Evo Morales que se fuera es graduado de las Escuelas de la América. Dame el próximo, por favor, paño. En el próximo paño vamos a ver a Vladimir Yuri Calderón, comandante general de la Policía de Bolivia. Condujo la insurrección policial y le pidió la renuncia al presidente, expresidente de la agrupación de agregados policiales de América Latina, con sede en Washington. Ese organismo tenía estrecha relación con el FBI y la CIA. También graduado de las Escuelas de las Américas. Vamos a ir. Manfred Reses Vida, militar retirado, graduado de las Escuelas de las Américas. Vamos con el próximo. Estos cuatro, Remberto Siles Vázquez, Julio César Maldonado Leoni, Teobaldo Cardoso Guevara y Oscar Pachelo Aguirre, todos egresados de la Escuela de las Américas. Es tan siniestra la fama de la Escuela de las Américas, incluso en Estados Unidos, que en 1984 el presidente Jimmy Carter la cerró. Salieron además de Panamá, pero años después Ronald Reagan la reabrió, y en el año 94... ¿Ronald Reagan reabrió la Escuela de las Américas? Reabrió la Escuela de las Américas. ¿Te puedo parar ahí un segundito? Sí. Para escucharlo, Ronald Reagan. ¿Está Jorge ahí? ¿Me estás escuchando? El tape de Ronald Reagan, por favor, si lo tenemos para escucharlo, cuando él anticipaba que había un brazo no armado de la CIA que financiaba en los distintos países. Te mostramos la plata que pusieron en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Venezuela. Ayer te mostramos absolutamente todo. Pero te acaba de decir, Jorge, la cierra la Escuela de las Américas, esta escuela de tortura. Jimmy Carter, viene Ronald Reagan y la abre. Fíjate lo que decía Ronald Reagan respecto a la CIA y la USAID. Ese brazo no armado de la CIA que financia golpes de Estado. Dale. It's good to have you all here to help celebrate the launching of a program with a vision and a noble purpose. The National Endowment for Democracy. This program will not be hidden in shadows. It'll stand proudly in the spotlight, and that's where it belongs.